Hola, buenas noches. Como muchos saben, mi nombre es Duvernay Ángulo Cortés y voy a darles un breve concepto de lo que es la información financiera. La información financiera, ¿cierto?, es aquella información cuantitativa que se expresa económicamente y generalmente es emanada por la contabilidad. También se puede definir como aquel conjunto de datos que se obtienen de las actividades financieras o económicas que realiza una organización y expresan la relación tanto de los derechos como las obligaciones que se tienen en un periodo o fecha determinada. Cabe destacar que el análisis financiero tiene como objetivo obtener conclusiones acerca del futuro del desarrollo de la actividad de la empresa, en el cual se basa con toda la información que presenta el estado financiero y requiere de una habilidad analítica, tanto para el contador como el administrador o gerente de la compañía. Bien, ahora voy a darle un concepto cortico de la importancia de la información financiera, ¿cierto? La importancia de la información financiera de una empresa formula las conclusiones e información de la entidad de cómo se encuentra. Para con esta información en general se podrá evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones con el cual se beneficie la empresa. Bien, el producto final o resultado de la contabilidad viene siendo los estados financieros, pero esa información contenida en dichos estados debe poseer ciertas cualidades. Aquellas cualidades a las que me refiero, las NIF para pymes, las denomina como características cualitativas de la información contenida en los estados financieros. Permítame decirte que aquellas características cualitativas, una señora por allá, resumió que el VIVE, es decir, veracidad, integridad, valuación y expresión, tomándose cada letra inicial de cada palabra, lo denominan como VIVE. ¿Okay? La veracidad da que la información debe ser confiable. La integridad, la información debe ser completa. La evaluación, la información debe medirse con fiabilidad, y la expresión, la información debe reflejar los hechos económicos de la entidad. En la SNIF para pymes explica las 10 cualidades de los estados financieros y estas son: relevancia, materialidad o importancia relativa, fiabilidad, la esencia sobre la forma, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad y equilibrio y beneficio. Muchas gracias. Lo dejo con mi compañero Cristian, Buenos días, mi nombre es Cristian Andrés Vallejo Caicedo. Nuestro grupo está conformado por Deyanir Muñoz y por Duvernay Ángulo. Hoy voy a hablarles de las características de los estados financieros y de la importancia de la información financiera. Si bien sabemos, los estados financieros tienen como objetivo principal brindar una información adecuada a los diferentes usuarios. Una de sus principales características es lograr satisfacer las necesidades a las personas que tengan menos posibilidad de obtener información y dependan de las principales fuentes de información de los estados financieros. Otra de sus características es proporcionar a los inversionistas, a los acreedores, información que permita comparar y evaluar los resultados. Otra de sus características es proporcionar información de transacciones que permiten predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de utilidades. Los estados financieros nos permiten saber la salud económico-financiera de la empresa y lo que permite identificar lo que se ha hecho bien, lo que se debe corregir y tomar nuevas decisiones. Buenas noches, mi nombre es Deyanir Muñoz. Yo les voy a hablar de las políticas contables de la empresa Visión y Marketing. Bueno, para esta entidad
la práctica pues de implementar el manual de políticas para ellos es muy importante, ya que les servirá de guía para el proceso de registro, medición y presentación de las transacciones, así como para la acertada elaboración de sus estados financieros. El alcance de este manual. El presente manual define las políticas contables más relevantes para la organización, teniendo en cuenta el objetivo social y los valores de las partidas más representativas en los estados financieros, que naturalmente generan mayor impacto financiero entre ellas. Podemos decir que, digamos, como primera medida está el reconocimiento y medición de las partidas contables. Segundo, la preparación y presentación de los estados financieros. Tercero, la información a relevar sobre las partidas y la importancia relativa. Cuarto, las divulgaciones adicionales sobre los aspectos cualitativos de la información financiera. El objetivo de este manual para BIM es servir de instrumento para garantizar que todas las operaciones financieras realizadas al interior de los procesos de la cooperativa sean vinculadas al proceso contable. Aplicar los principios e implementar las prácticas contables para reconocer y revelar los activos, pasivos, ingresos y gastos inherentes pues, al proceso contable. Estamos hablando de los elementos contables, ¿no? Otro de sus objetivos es mantener la sostenibilidad del sistema contable, soportar en forma adecuada, o sea, que sirva como soporte pues, para la toma adecuada de las decisiones, ¿no?, que debe tomar la organización. Los instrumentos financieros reportan las cifras de acuerdo al cálculo en función del valor presente y por consiguiente el deterioro de cada partida. Asimismo, la organización deberá contar con un software apropiado para el reconocimiento inicial y medición posterior de sus estados financieros. Bueno, en este caso hablaremos de los elementos que componen los estados financieros. Los elementos que componen los estados financieros son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos y los gastos. Los activos, pasivos y el patrimonio deben ser reconocidos en forma tal que al relacionar los unos con los otros se puedan determinar razonablemente la situación financiera de la organización o de la empresa o de lo que se esté hablando en una fecha acordada, ¿no?, en una fecha dada. La sumatoria de los ingresos, los costos, los gastos y la corrección monetaria debidamente asociados entre sí arroja el resultado del periodo. Bueno, como ya dijimos, los elementos de los estados financieros, vamos a definir cada uno. Los activos, primero que todo, en el artículo 35, los activos. Habla de que son los recursos que tiene la entidad o la empresa y que los controla producto de acontecimientos pasados y de los que se espera obtener un beneficio económico en un futuro. En el artículo 36, los pasivos. El pasivo es la representación financiera de una obligación presente de la empresa, pero que se deriva de eventos pasados, en virtud del cual se reconoce que en un futuro debe transferir recursos, o en este caso pues dinero, o proveer servicios a otros beneficiarios. En el artículo 37, patrimonio, habla del patrimonio, es el valor residual de los activos del ente económico o la empresa después de deducir todos sus pasivos. El 38, los ingresos. Los ingresos representan flujos de entrada de recursos en forma de incrementos de
de activo o disminución del pasivo en una combinación de ambos. Aquí se hace la combinación de ambos, que genera incrementos esto genera incrementos en el patrimonio devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas en un periodo de erogaciones a cargo de asociados claros y directamente con la adquisición de productos o bienes de la prestación de los servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos. El 40, que son los gastos, representan flujos de salida de recursos en forma de disminuciones del activo o incrementos del pasivo en una combinación de ambos, que genera disminuciones del patrimonio. La medición de los elementos de los estados financieros se dice que su medición es el proceso por el cual se determina los importes monetarios por los que se reconoce y se lleva contablemente los elementos de los estados financieros. Esta medición de los elementos se puede hacer por un costo histórico de un activo. Esto significa que su precio de adquisición o costo de producción en un activo o en un pasivo es la cantidad que se espera pagar para cumplir con la obligación. También se puede dar por costo corriente, que se reconocería contablemente por el valor a pagar en la actualidad, si se adquiriese en el mismo activo, costo de reposición, a valor razonable. En general, es el valor del mercado, el valor por el cual se intercambia un activo o se cancela un pasivo entre compradores o vendedores. A valor presente, es el importe de las entradas netas de efectivo que se espera que genere el activo o salida neta del efectivo que se necesita para pagar las deudas en el transcurso normal de la operación. Bueno, las NIF introducen cambios importantes en los estados financieros de las empresas, de las organizaciones. Uno de estos cambios, o en lo que más se ve impactado, es en su clasificación, en la clasificación de los estados financieros. Digamos que en los estados financieros obligatorios, por ejemplo, el balance o estado de situación